En la tercera parte del programa escucharemos a dos técnicos cuya tarea los pone en relación directa con las personas con discapacidad durante el proceso que los convierte en trabajadores y nos hablarán de los sistemas de apoyo profesional a la inclusión laboral. La psicóloga Laura Cortés, encargada del programa de inclusión laboral de la Asociación Down del Uruguay. El psicólogo Eduardo Sibori, asesor en discapacidad de la Unidad de Asesoramiento Estratégico del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. Cortés. Bueno, muchas gracias por el tiempo que se han tomado en venir a escuchar lo que son las experiencias exitosas que venimos llevando a cabo desde la Asociación Down. Bueno, es un camino que se ha recorrido y venimos recorriendo, aprendiendo junto a las empresas, junto a los jóvenes. No es un camino casual, es un camino en que venimos repensando y pensando todos los días cómo mejorarlo, cómo poder hacer más efectivo y que estas experiencias sean cada vez más exitosas. Nosotros, desde la asociación, contamos con un equipo de inclusión laboral que trabaja incansablemente buscando estrategias para poder llegar a empresas como este seminario, donde en realidad los felicito a todas las personas que tienen la oportunidad de ser pioneras. Y tenemos un protocolo, no es algo casual. Nosotros, cuando hacemos una inclusión, como ya señalaron las empresas con las que nosotros colaboramos, no es casual, no es algo al azar, sino que es algo totalmente pensado, en donde tenemos determinada metodología. Para que quede un poco más claro de que en realidad nuestro trabajo no es al azar. Desde la asociación, bueno, se viene trabajando desde hace 17 años o más. Yo creo que desde su creación el gran sueño es el que las personas se puedan incluir desde que nacen hasta su vida adulta. Mi labor es trabajar con los adultos, sobre todo, y en realidad tenemos un protocolo. Por suerte, nosotros desde la asociación tenemos la fortuna de que las empresas se acerquen hacia nosotros. Nosotros no tenemos que ir hacia las empresas a buscar el apoyo. Entonces, no tenemos que ir a las empresas, lo cual somos grandes afortunados. Dentro de este protocolo, nosotros tenemos determinadas fases. Una primera fase es el contacto de las empresas hacia la asociación. En este tipo de eventos se generan expectativas, dudas, inquietudes. Por eso agradecemos a todos los que están hoy en este lugar. Se ponen siempre en contacto con la asociación, lo cual nosotros generamos una coordinación de una visita. Visitamos esa empresa y vemos si es posible, si la tarea que se plantea, si esa necesidad de empleo es un empleo real o es un empleo ficticio. Nosotros como asociación tenemos como política el que no promovemos empleos que sean ficticios, que sean para llenar un lugar, para que sean para decir, bueno, incluyo, soy una empresa que promueve el trabajo, sino que en realidad hacemos un exhaustivo seguimiento del puesto de trabajo, que viene causado con el punto 3. O sea, ese puesto tiene que ser real para nosotros. Si esa empresa no tiene para ofrecernos un lugar donde una persona con discapacidad intelectual pueda realizar una tarea, en realidad se declina esa oferta. O sea, no estamos para recibir ofertas que sean de caridad, ni para llenar un puesto, ni que para esa persona no tenga nada para hacer, sino que realmente sea valiosa y sea necesario su labor en ese lugar. Porque esto conlleva a que luego
se pueda hacer una verdadera inclusión y donde se pueda afectar al otro. O sea, no podemos promover trabajos de personas con discapacidad intelectual donde se le pague un sueldo por estar mirando el techo 5 horas. No es justo. No es justo para la persona, no es justo para la empresa, no es justo para todos nosotros. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en que estos puestos que se nos ofrecen puedan ser realizados y sobre todo sean reales. El cuarto paso que hacemos nosotros es recurrir a nuestra base de datos. Nosotros hacemos el llamado a todos los interesados a trabajar, personas con síndrome de Down que estén en edad, que tengan ganas y que las familias estén dispuestas a embarcarse también en este viaje. Tenemos una base de datos, la cual estudiamos cuáles las características más idóneas y buscamos el joven que pueda acompasar, no solamente desde lo académico, o sea, no nos basamos solamente en que si cumple con el 3er año de liceo aprobado, el 6º año de escuela, en realidad sino vemos también las características de personalidad y los intereses que pueda generar. O sea, nos preocupa todo lo que es el aspecto personal de la persona para poder incluirse de mejor manera en la empresa. También sensibilizamos simultáneamente, nosotros vamos a la empresa y se charla mano a mano de manera lo más frontal posible con todos los compañeros de trabajo, con los futuros compañeros de trabajo, tratando de evacuar todas las dudas y prejuicios y miedos que puedan haber, tratando de brindar toda la información. Igualmente nosotros siempre les recalcamos de que las preguntas vienen después, cuando ya viene la inclusión. Seguimos el camino. ¿Cuál es el próximo paso que nosotros realizamos? La inclusión propiamente dicha. Esa inclusión propiamente dicha conlleva trabajar con la familia, con la empresa, con la persona y sobre todo una figura que se ha nombrado durante toda la jornada del operador laboral. Lo consideramos fundamental y central en todo lo que es este proceso, porque es el gran mediador en cuanto a dudas que puedan tener las empresas, en cuanto al trabajo con la familia, o sea, en esto de la posición que nosotros tenemos de los jóvenes como adultos, cuando nosotros nos mandamos cualquier macana a nuestro trabajo, en realidad no nos llaman a nuestros padres, nos hacen la devolución a nosotros. En el trabajo de la persona con discapacidad intelectual, esta devolución se le hace a la persona, sí, pero también se requieren determinados ajustes. Entonces, el papel de la asociación y del operador laboral es fundamental en esto, porque muchas veces comunicarle a la familia desde una empresa es muy complejo. Para la empresa la pone en una situación bastante complicada. Entonces, el poder nosotros mediar ayuda a que la comunicación sea mucho más fluida, no sea tan comprometida y que en realidad respetemos el derecho del otro de ser adulto. O sea, yo cuando comunico ajustes a las empresas, primero lo hablo con la persona. No es que se sobrepasan los derechos del otro, sino que primero se hace el ajuste con la persona y luego se le comunica a la persona lo que esta persona también quiere que se le comunique. Pero se piensa entre todos. Eso para nosotros es muy importante. Se sigue coordinando con la empresa y sobre todo nosotros apuntamos a que es un círculo. Esto lleva a la autonomía y lleva siempre al trabajo, siempre termina en que el trabajo conlleva autonomía, conlleva cimbronazos en la empresa, en las familias, pero cimbronazos buenos, cimbronazos que hay que animarse a realizar. Luego de que se hace el acompañamiento, que nosotros contamos con una terapeuta ocupacional, Valentina, que es nuestra encargada de acompañarlos durante su jornada laboral, se los acompaña el tiempo necesario para aprender la tarea y siempre se continúa apoyando a las personas
que trabajan con la persona incluida, con las empresas, con la familia. Se sigue coordinando entre todos estos ejes que son importantísimos. Se sigue sosteniendo siempre, sobre todas las cosas, el promover la autonomía de la persona, de que son personas adultas que pueden tomar decisiones y que nosotros estamos como simples mediadores y observadores. En realidad los protagonistas son ellos. Y también esto, extiende redes. Como decían desde San Brendan's, el poder hacer visible que la persona con discapacidad intelectual o con síndrome de Down puede realizar un montón de actividades, hace que extendamos redes, porque están siendo visibles, porque otras personas con la posibilidad de dar oportunidades no van perdiendo el miedo. Y esto lo que genera para nosotros desde la asociación, y que es fundamental, es la promoción de los derechos de las personas al trabajo, a una vida digna, a una autonomía y a que en realidad pueden. Nosotros no nos generamos ningún techo, siempre lo aclaramos en las empresas, cuando generamos el relevamiento de puesto. Bueno, sí, puede empezar con una tarea simple, sí, puede empezarlo, pero en realidad puede terminar haciendo una tarea sumamente compleja que ni siquiera nosotros visualizábamos como posible. Entonces no dejemos de sorprendernos, no dejemos de sorprendernos como empresas en que en realidad pueden y pueden mucho más. Bueno, este es un pequeño resumen de toda la labor que realizamos, que no es un trabajo al azar, sino que es muy pensado, que estamos a la disposición de todas las empresas, que siempre recurrimos, que cuando ellos recurren a nosotros estamos y también nosotros recurrimos hacia ellas. Quería pedirles un aplauso a estas empresas colaboradoras que sin ningún, solamente por el interés, por la inquietud, se han acercado hacia nosotros. Hemos hecho inclusiones sumamente exitosas y solamente con el trabajo y las ganas. Quisiera pedirles un gran aplauso a estas empresas que son pioneras. Invito a todas las empresas que estén interesadas a seguir promoviendo sobre todo el cumplimiento de los derechos humanos de las personas todas y a ser pioneros, a que en realidad no entre en la pantalla la cantidad de personas, de empresas incluidas. Bueno, muchísimas gracias y les agradezco y los felicito por darse la oportunidad de venir a escuchar estas hermosas experiencias. Bueno, en principio agradecer la invitación a este seminario, y yo vengo de una organización que no está referida a la discapacidad, pero que sí trabaja con este colectivo en todo lo que tiene que ver con la incorporación al mundo del trabajo. Y esto que digo a priori, para la organización INEFOP, es un desafío permanente, en tanto y en cuanto, si bien trabajamos con determinadas poblaciones con dificultades de acceso al empleo, la discapacidad, desde el momento que se borra o se disuelve el programa específico que tenía su antecesora, la Junta Nacional de Empleo, Procladis, nos desafió a ver de qué manera y de qué estrategia seguíamos trabajando en esto de la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Nosotros, y a partir de la propuesta, ¿no?, de inclusión y de apoyo, desarrollamos estas actividades de una manera que les voy a, de alguna manera, contar ahora. Y que tiene el primer gran
avance dentro de nuestra organización es haber podido incluir esto en el plan estratégico de INEFOP. Es decir, así como INEFOP plantea distintas estrategias para distintas situaciones, trabajadores en seguro de desempleo, afrodescendientes, trabajadores rurales, trabajadores en actividad, bueno, también para usuarios con discapacidad, ya sea trabajadores en actividad o aquellos que quieran ingresar al mercado de trabajo. Y en realidad lo hacemos en base a lo que todos hemos escuchado aquí hoy, que tiene que ver con cuál es la meta, y creo que todas las experiencias que han escuchado hoy, lo que se ha hablado en la apertura, tienen un solo objetivo, que es la de la inclusión social, en este caso a través del trabajo, como una actividad que no solamente con la cual se obtiene una remuneración económica, sino que también es una actividad que tiene el impacto de incluirnos a todos socialmente, ¿verdad? Y para INEFOP esto, digamos, representa el desafío de que en las capacitaciones nuestro propósito es ponerlo en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, y eso se traduce en poner a la persona en igualdad de condiciones para el aprendizaje, ¿verdad? Pero claro, la igualdad de oportunidades no solamente se logra a través de darle a todos lo mismo, sino lo que realmente necesita. Y aquí entra a aparecer el otro concepto que es el de equidad, ¿verdad? Nosotros trabajamos fuertemente en que poner en igualdad de oportunidades supone trabajar trabajar en clave de equidad, es decir, darle a la persona o proporcionarle a la persona los instrumentos y aquellas cosas que necesita para poder aprender lo mismo que se aprende en cualquier curso de INEFOP. Esto supone también que, porque estamos convencidos de que el principio de trabajo decente, como lo plantea la OIT, tiene que partir de un prerequisito que es una capacitación también decente y de calidad. Y esto nos lleva a que, como dije al principio, nosotros somos una organización que no trabajamos para las personas con discapacidad, sino con las personas con discapacidad dentro de un colectivo y dentro de un universo que es más amplio. Nos llevó tanto a la interna de la organización como al exterior, a las situaciones, en aquellos ámbitos donde nosotros desarrollamos nuestra tarea, a derribar algunos mitos. Lo que hemos escuchado aquí, ¿verdad? Pero esos mitos los tuvimos que traducir concretamente. ¿Qué queremos decir con esto? Y uno de ellos es machacar un día sí y el otro también, esto de que la discapacidad es una construcción social, ¿no? Retraducirla en que, bueno, discapacidad no es igual a deficiencia, o deficiencia no es igual a discapacidad. Un día sí y el otro también, estamos todo el tiempo tratando de hacer entender esto, ¿no? Que no tenemos otra forma que decirlo. Recuerden que nuestro público no son especialistas en discapacidad. Decirlo de una manera lo tenemos que decir de una manera muy gráfica, ¿no? Entonces, en general usamos imágenes para esto, ¿verdad? Y esta es una, ¿no? Aquí tenemos una persona que su problema es que no puede caminar, no que no puede trasladarse, que no puede caminar, y que queda excluida de determinadas áreas o determinadas actividades por esa situación. En este caso, por ejemplo, una barrera física. Y tenemos, por ejemplo, esta otra situación, otra persona con la misma deficiencia, no puede caminar,
pero en una posibilidad totalmente diferente, ¿verdad? Acá tenemos en un concierto de metaleros, donde de alguna manera, bueno, logran que esa deficiencia no se transforme en una exclusión, ¿verdad? Entonces, ese es el primer mito que nosotros queremos siempre derribar en estas cuestiones. El segundo es desdramatizar, ¿no? Creo que las experiencias que hemos escuchado hoy dan cuenta un poco de esto, ¿verdad? No se trata de esfuerzos sobrehumanos ni de condiciones excepcionales de los técnicos, por ejemplo, o de los operadores laborales, yo qué sé, todas las figuras que se quieran inventar, para la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Lo que se trata es darles igualdad de oportunidades, de capacitarse, de acceder a un empleo, de poder sostener un empleo, ¿verdad? Desdramaticemos un poco esto también, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros sistemáticamente tratamos de llevar como mensaje o como discurso es ¿no? Incluir la perspectiva de la discapacidad en políticas públicas no es para especialistas o expertos, necesariamente. Y creo que estas experiencias lo demuestran, ¿verdad? Las compañeras que aquí estuvieron, me da la impresión como que de discapacidad, por lo que dijeron, muchas cosas no sabían. Las fueron aprendiendo, nada, dice. Y bueno, pero no te ha ido tan mal. Ahí está, ¿verdad? Yo creo que es otra de las cosas que tenemos que permanentemente estar planteando, ¿no? Digo porque, a ver, los que veníamos del palo de la discapacidad en el INEFOP nos pasaba permanentemente, ¿no? Venía una persona con discapacidad a anotarse para un curso y lo primero que decían es, encárgate vos que sabés. Sí, yo me puedo encargar, pero también es un tema tuyo, ¿verdad? Del orientador laboral. Es tu problema también, es tu población, no es la mía porque yo soy especialista. Es tu población que vos tenés que orientar laboralmente y saber a qué curso tenés que derivarlo para la capacitación. Entonces, creo que acá se ha dicho mucho, ¿no? El primer problema que tenemos es de la accesibilidad, ¿no? Pero si no arrancamos por esta, las demás no tienen muchas posibilidades de realizarse, ¿no? Entonces, cuando vamos por ahí, con nuestras prédicas vimos un grafiti una vez en Montevideo y nos pareció que de alguna manera resume bastante bien este asunto, ¿no? La accesibilidad actitudinal, o de esto de empezar a cambiar la cabeza, nos pareció que quedaba muy gráfica ahí en esa cuestión de la cabeza redonda para que el pensamiento pueda cambiar de dirección. Estas cosas tenemos que pensarlas, si bien con metodología apropiada, con planificación, muchas veces tenemos que pensarlas también un poco afuera de la caja, ¿no? De la caja de herramientas que tenemos, para encontrar soluciones diferentes a problemas diferentes, ¿verdad? O a problemas que de pronto no están pensados. Nos pasó en el INEFOP, ¿verdad? Después le voy a contar algunas anécdotas que hoy las podemos transmitir de manera humorística, pero que en su momento nos generaron bastante broncas, ¿no? Y enojos, ¿verdad? Porque no se pensaba, ¿no? Lo que se dijo hoy al principio de el Uruguay, país del avance manuscrito, tal cual, ¿no? Estaba todo escrito, pero después las acciones no se concretaban en hechos concretos, en esto, no en cosas concretas. Entonces, creo que por ahí va la cosa. ¿Y cómo lo encaramos en el Instituto Nacional de Empleo esto? Bueno, básicamente en esta cuestión que es bastante densa, pero que la quiero explicar rápidamente, que nuestro objetivo fue transversalizar la perspectiva de la discapacidad en todas las acciones de INEFOP. Es decir, nuestro apoyo, y ese es el sentido de este seminario, ¿de dónde viene? En no solamente capacitar a la persona en situación de discapacidad que quiere realizar un curso, sino también realizar otra serie de actividades que apoyen esa capacitación y esa inclusión laboral. Y tienen que ver, primero, con una orientación y capacitación profesional de la persona con discapacidad inclusiva. Para nosotros, toda persona con discapacidad que viene a INEFOP, en principio, nuestros orientadores laborales
lo que hacen es, bueno, evaluar con la persona su perfil, elaborar su perfil laboral y ver en qué curso común de INEFOP se puede incluir. Esto después se lo voy a mostrar en cifras, cómo se traduce en cifras, ¿no? Lo segundo es la inclusión de la temática de discapacidad en todos los cursos. En el plan estratégico y en las bases generales, cualquier entidad de capacitación que quiera trabajar por INEFOP en un curso de lo que sea, de carpintería, de metalúrgica liviana o de logística, tiene que incluir el tema de la discapacidad dentro de sus competencias transversales, así como incluye salud ocupacional, derechos y deberes de los trabajadores, ¿no? Lo otro fue la formación de los recursos humanos. Trabajamos básicamente en los recursos humanos internos. Todo personal, técnico o no técnico, que entre en INEFOP, tiene un taller de inducción en capacitación. Después de las capacitaciones que se hacen en cada una de las gerencias y según las actividades que realiza ahí adentro, ¿no? Pero desde la gerenta general hasta el más bajo, el escalafón de la organización, tiene que saber qué es lo que hace la institución con este tema, ¿no? Y actuar en consecuencia, por supuesto, ¿no? Esa es la idea. Y luego trabajar fuertemente en el tema de las accesibilidades. Y aquí básicamente trabajamos las más tradicionales, ¿no? La accesibilidad de las plantas físicas. Tanto las entidades de capacitación como el propio INEFOP tienen que ser accesibles, ¿no? A las entidades de capacitación le hemos dado un plazo hasta el 2019 para que progresivamente vayan adaptando sus centros educativos, para que una persona con discapacidad pueda acceder a ellos sin dificultades, pero no solamente en las plantas físicas, sino en los aspectos metodológicos de aprendizaje. Y venimos trabajando también fuertemente en la accesibilidad comunicacional, es decir, todas las informaciones, ni que hablar de los cursos, ¿no? Que la persona con discapacidad, de acuerdo a la deficiencia que tenga, tiene que tener los materiales de estudio y la forma de aprender que sea accesible a su situación. Si tiene que tener un intérprete de lengua de señas del curso, lo tiene que tener, pago por el INEFOP, obviamente, ¿no? Si los materiales tienen que estar en audio o en braille, los tendrá que tener en audio o en braille. Si las clases tienen que ser predominantemente prácticas, bueno, las metodologías de aprendizaje tendrán que ser predominantemente prácticas y no teóricas. Me refiero, por ejemplo, a la discapacidad intelectual, por ejemplo. Y bueno, y lo último, ¿no? Dentro de las accesibilidades, esto que decía que para nosotros es la clave de todo esto, la accesibilidad actitudinal, ¿no? Es decir, desdramatizar estas cuestiones. La clave está en cambiar la cabeza. Claro, este mensaje no es para ustedes, precisamente, ¿no? Que de alguna manera si están acá es porque ya hace rato que cambiaron la cabeza. Y los compañeros acá, trabajadoras y trabajadores con discapacidad, también, ¿verdad? Si están laburando es porque también ellos cambiaron la cabeza. ¿Sí? Aquí tenemos que decir que quizás esto no sea para los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que nosotros trabajamos. Y esto llevaba números, porque todo esto teórico, que yo expliqué muy rápidamente, porque andamos medio cortos de horas también, ¿no? ¿Estamos bien? Yo salí como viento porque tenía 11:30 y eran las 12 y pico. Pero bueno, ya no tengo tiempo de retroceder. ¿Esto cómo se traduce? Objetivamente. ¿Cómo lo traducimos en el INEFOP objetivamente? Y por ejemplo en esto. Cuando una persona va a INEFOP, el primer encuentro que tiene es con un orientador educativo laboral, con un orientador laboral, de los cuales tenemos uno, o una en este caso, que sabe algo sobre el tema de discapacidad, El resto son orientadores laborales que atienden toda la población. Y esto fue un trabajo que tuvimos que hacer insistentemente hasta lograr este resultado en el 2017.
donde en una muestra de 317 personas en situación de discapacidad que accedieron a una entrevista, el 80% fueron atendidas y derivadas por orientadores laborales generales. Esto de desdramatizar el asunto. Es decir, no son orientadores educativos laborales especialistas en discapacidad. Son orientadores educativos laborales especialistas en orientar laboralmente a la gente, a las personas. Y solamente el 20% fueron, sí, orientados por especialistas en discapacidad. Entonces yo creo que marca, es como, de alguna manera, la objetivación de este cambio de modelo, ¿verdad? De que, esto que decimos, trabajar la perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas no es siempre para especialistas. El otro cambio, que lo podemos mostrar en números, es este. Cuando yo dije que nosotros tratábamos de incluir a la persona con discapacidad en los cursos regulares de INEFOP, esto fue un proceso que arrancamos en el 2012 y nos costó convencer en principio a nuestros técnicos, ¿no? En primer lugar, a las entidades de capacitación, nuestros proveedores, de que esto era posible. Y los resultados son esos. En el 2012 y el 2013, prácticamente más del 80% se capacitaron en grupos especiales o focales. ¿Qué quería decir eso? Grupos de capacitación y cursos exclusivamente hechos para personas en situación de discapacidad. Y solamente el 15 o algo más del 15% los pudimos incluir en cursos donde va todo el mundo, por decirlo de alguna manera y gráficamente. Sin embargo, ya en el 2014 la tendencia se revierte. Es la línea azul que ustedes ven en el gráfico, ¿verdad? Llegando al 2017, donde prácticamente hemos invertido la relación. El 80% de personas con discapacidad, incluida la discapacidad intelectual, y ahora lo voy a dar con datos, para que vean que esto no es un mito, ¿no? El 80% de las personas con discapacidad se capacitan en los cursos convencionales de INEFOP y solamente el 20% en cursos especiales. ¿Cuándo? Y cuando es estrictamente necesario. Si no, no. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Cuando cae una persona con discapacidad, rápidamente pensar, a ver, ¿cuáles son los apoyos metodológicos y técnicos que esa persona necesita para aprender? Punto. Y ponerlo en igualdad de condiciones de aprendizaje. Ahí va nuestro. Después, las exigencias son las mismas. Si el nivel educativo para ese curso tiene que ser primaria completa, tiene que ser primaria completa. Primaria completa para el que ve, para el que no ve, para el que escucha, para el que no escucha, para el que camina, para el que no camina, para el que fue para la escuela especial o la escuela común. Es primaria completa. ¿Me explico? Y bueno, y esto se traduce en que históricamente, en 17 años que llevamos, 18, fíjense ustedes que la mayor cantidad de población que INEFOP y la Junta Nacional de Empleo en su momento capacitó, prácticamente más del 40% son discapacidades intelectuales, o lo que hoy llamamos discapacidad intelectual, ¿no? Que eso también derriba otro mito, ¿no? Que la discapacidad intelectual, porque yo lo escuché acá decir, ¿no? Que en parte tienen razón, ¿no? Que estaban siempre en el fondo de la fila, ¿no? Bueno, si vos les generás oportunidades, no están en el fondo de la fila. Resulta que empiezan a aparecer al frente de la fila, ¿no? Creo que eso también es una cosa que tenemos que empezar como a rever en este asunto. Bueno, lo que yo traté fue un poco de plantearles a ustedes cuáles son los apoyos que nosotros tratamos de llevar adelante en esto sobre todo el tema de la formación, ¿no? Que es nuestra especificidad en esta cuestión. Para esto, además, INEFOP ha desarrollado otra serie de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, habilitar un correo electrónico que está ahí para todas las consultas que se quieran hacer sobre esta temática,
Y bueno, y otra serie de actividades como por ejemplo capacitar a nuestros técnicos y funcionarios en el interior, capacitar a los técnicos y funcionarios de los centros públicos de empleo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es decir, coordinar permanentemente con el Programa Nacional de Discapacidad, por ejemplo, que de alguna manera también ahí compartimos todo un área en común, ¿verdad? Con las intendencias, básicamente también, y con otras organizaciones que tienen llegada con las empresas en tanto y en cuanto son nuestros socios estratégicos, ¿no? Nosotros capacitamos y de alguna manera otros tratan de hacer la inclusión laboral, ¿no? Entonces ahí mantenemos una suerte de sociedad estratégica. Bueno, por ahora, muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias, reitero a los organizadores por habernos invitado, ¿no? Y las puertas de INEFOP, y otra cosa, que ya de paso cañazo lo digo, ustedes dicen, ¿cuántas personas se capacitaron el año pasado en INEFOP? Personas con discapacidad, a nivel nacional. 350. Nos parece poquísimo. Nos parece poco. Entonces también otra de las cuestiones que tenemos como organización, y le pongo la mochila a ustedes, es, bueno, a ver de qué manera podemos empezar a usar mejor este instrumento. Y sobre todo ahora que se viene el tema de la ley, ¿no? También. Pero bueno, con ley o sin ley, yo creo que también debemos interrogarnos de a ver cómo podemos utilizar este instrumento de una manera mejor, porque, insisto, me parece que todavía tiene margen como para ofrecer no solamente calidad en la formación, porque de alguna manera lo que se ofrece es igual para todos, sino que cómo lo podemos utilizar de mejor manera, ¿no? Cuantitativamente hablando me refiero, ¿no? Y ese es un desafío que le quiero plantear a ustedes, y bueno, y que nos encuentre juntos tratando de potenciar esta cuestión, ¿no? De la capacitación y la formación. Muchas gracias.